pero una parte aplicada puede ser esto, encontrar una levadura que tenga la resistencia específica a estas condiciones de mezcal, lo cual aumente la productividad, o sea que su rendimiento sea mayor. Normalmente un bioreactor para plantas te viene costando pues arriba de $1,000. Y en este caso pues yo quería hacerlo y el costo total era como de 140 pesos a mí, que me costaba hacer este bioreactor. Fabricarlo, ¿no? A Sí, escala. literalmente les dije a mis padres, me prestan este lugar y pues ahí tengo conectado el fermentador. Bueno amigos, pues hoy estoy con Porfi Gallegos. Él yo lo conocí hace algunos años en un club de ciencias. Me parece muy interesante su proyecto de vida. Ha hecho muchas cosas, pero pues quién soy yo para decirlo que él mismo. ¿Qué onda, Porfi? ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Hola, pues yo soy, no sé cómo me presento, soy Porfirio Gallegos. Estoy estudiando un doctorado en ciencias, específicamente con especialidad en biotecnología de plantas en Langevio. En Langevi estás. Sí, en Langevio. Órale, ¿y de qué se trata tu proyecto? ¿Sobre qué va? Bueno, esta es una continuación de mi proyecto de maestría. En mi proyecto de maestría me enfoqué en caracterizar fenotípicamente levaduras de mezcal, o sea, lo que hice es crecerlas en diferentes condiciones para encontrar estreses o tolerancias a adaptaciones específicas de las producciones de agave. Entonces, en el proyecto me dediqué a recorrer gran parte de México, tomando muestras en diferentes sitios de producción de mezcal. Y estas muestras, pues las analicé, bueno, las aislé las levaduras y las analicé en el laboratorio. Entonces, la continuación en el doctorado ahora es encontrar los determinantes, un poco la genética, pues, de estas adaptaciones a ciertas condiciones específicas del mezcal. Órale, ¿y tú llamas estreses a qué condiciones? ¿Cómo una planta se puede estresar? Pues en sí, lo que trabajo son las levaduras de esta. Entonces, ¿cómo se puede estresar una levadura? Pues simplemente cuando le pones algo que no le gusta, como a nosotros. Si nos suben mucho la temperatura, pues no nos va a agradar estar en esa condición. Entonces, pues como en los humanos hemos generado ciertas adaptaciones, ¿no? Hay humanos que resisten mucho el frío y hay humanos que no lo resisten tan bien, pero resisten más el calor. Entonces, lo que estamos buscando es probar esas levaduras en estas condiciones, ¿no? Temperaturas altas, condiciones de alcohol altas, para encontrar cierta resistencia o adaptación a estas condiciones. Entonces lo que tú Son estás propias. haciendo, Sí, perdón, es no, no. eh, que tú para fabricar el mezcal o para producir el mezcal, como encontrar las condiciones óptimas o las condiciones en las que pudieran estresarse, digamos, dejen de funcionar bien. Sí, específicamente podría ser una parte, ahorita lo que estamos haciendo es a nivel ciencia básica, pero una parte aplicada puede ser esto, encontrar una levadura que tenga la resistencia específica a estas condiciones de mezcal, lo cual aumente la productividad, o sea que su rendimiento sea mayor. Entonces es Sí, pues pero interesante. fíjate que tomas un punto muy importante que haces una diferenciación entre una aplicación y la ciencia básica. Muchas veces pensamos que la ciencia por sí sola va a producir medicinas o un solo científico va a producir medicinas o va a producir un proceso o va a generar un celular, o sea, en el mismo laboratorio. Que se puede, pero muchas veces tienes que pasar por este proceso, ¿no? Es decir, primero tengo que estudiar todas las condiciones y luego ya lo llevo a una aplicación o alguien más lo llevará. En tu caso, tú te estás centrando en ciencia básica, ¿no? Sí, sí, es una línea muy delicada, porque depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos que pueden ser más aplicados, hay otros proyectos que simplemente vas a encontrar eh, el- la investigación básica, ¿no? Y creo que a mí me gustó mucho este proyecto porque en sí en Langevio lo que hace es más ciencia básica. Y una de las características de la biotecnología pues es aplicar la ciencia, ¿no? Y entonces Claro. pues a mí me gustaba un proyecto entre las dos cosas, que fue este proyecto de encontrar levaduras, bueno, primero tomar las muestras de las levaduras, aislarlas, obtenerlas y ahora sí probarlas para ver se podría decir cuál es de las mejores levaduras para el trabajo. Vale, ¿y cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo te ha llevado este proyecto, más o menos? Llevo 3 años de maestría más 6 meses, bueno, 4 meses de doctorado, ahorita en lo que llevo. Ahora, o sea que digamos que te titulaste de la maestría a mitad de la pandemia. Me titulé el 16 de junio, que pues sí, fue virtual ya mi titulación.
Órale, o sea, digamos que lo único ventaja o que tuviste tú en la pandemia es que supongo que ya tenías casi todo hecho, si no es que todo hecho, y te tocó escribir en la pandemia. No, ya tenía todo escrito, ya tenía esta fecha para titularme aproximadamente y se canceló. Uh, Entonces, tuvimos que esperar a los trámites para que se pudiera hacer virtual. Entonces, a mí me retrasó un poco la pandemia para la titulación. Estaba programada como para finales de marzo, principios de abril, y me terminé titulando hasta junio. Ahora, o sea que hasta eso afectó, ¿no? Fíjate que yo solo había platicado con amigos que habían ya terminado un proceso y estaban en un proyecto o en otra cosa. Y ahora vemos en estudiantes cómo afecta, o sea, te retrasa y eso obviamente retrasa tu proceso del doctorado, ¿no? Sí, pues prácticamente yo empecé a escribir en septiembre del año pasado. Ya tenía la mayoría de los experimentos, solo era afinar algunos detalles y pues hacer alguno que otro experimento nomás para terminar, ¿no? Lo cual pues ya no se pudo hacer tan bien. Y pues esto me retrasó, más que nada los trámites burocráticos para que puedas decidir si puedes titularte en línea o no. Fue lo que más me retrasó. Claro, porque hubo una temporada ahí en que hasta los trámites administrativos estaban parados, todo eso, o sea, afectó muchísimas cosas que a veces no consideramos. Y eso obviamente tú tenías un plan de, bueno, termino en abril y inmediatamente empiezas el doctorado en los siguientes meses. Y eso obviamente retrasa que puedas empezar con tu experimentación de doctorado, ¿no? Sí, de hecho estaba planeado terminar más o menos en abril y utilizar esos 2 meses para empezar a hacer experimentos, que la verdad no llevarían mucho, algunos experimentos que quedaron pendientes para empezar el doctorado, lo cual pues hasta ahora, es noviembre, no he podido hacer esos experimentos por Órale. complicaciones tanto pues de la pandemia como restricciones de acceso al laboratorio. Entonces pues vamos un poco lento en ese aspecto, pues prácticamente 6 meses perdidos. ¿Y las levaduras aguantan? O sea, sí se pueden conservar ahí cuando ahorita este tiempo, digo, porque podría afectar los resultados, ¿no? Sí, bueno, normalmente las levaduras se conservan en glicerol. Ujú. En mi maestría generé una colección de alrededor de 4.000 levaduras, de las cuales pues las identificamos y queríamos una en específico, que es la Saccharomyces cerevisiae, que es esta que se usa para las cervezas y el pan. Sí, sí. Entonces generé esta colección de todas estas que encontré, 1.400 eran Saccharomyces cerevisiae, y lo que aprovechamos en la pandemia fue secuenciar algunas, o sea, obtener el ADN completo de estas levaduras y pues trabajar en esos datos. Órale. Y entonces ahora lo que sigue es caracterizar esas que ya tenemos el ADN completo, la secuencia de su genoma, y pues probarlas en estas condiciones para ahora sí encontrar la genética detrás de estas tolerancias o adaptaciones. Órale, pues sí, un trabajo tremendo. Pero bueno, yo te escribo, bueno, y también algo que quiero mencionar, fíjense que es alguien que por primera vez, si no mal recuerdo, estoy entrevistando a alguien que no estudió o hizo una estancia en la Universidad de Guanajuato, eso creo. No tienes nada que ver con, o sea, ¿estudiaste y hiciste alguna estancia en la Universidad de Guanajuato o no? Simplemente asistí a la preparatoria de la Universidad de Ok, Guanajuato. ok. Yo me quiero deslindar un poquito porque fíjate que he entrevistado por gente que de rebote llegó a algo en la universidad. Porque tú eres de Guanajuato, ¿no? Originalmente. Sí, soy de Guanajuato y mi licenciatura es en Ingeniería en Biotecnología y la estudié en el Politécnico, en el campus Guanajuato, que se Ok, llama UPIC. Y ya la maestría la hice en Sinvestap Irapuato, en la unidad de genómica avanzada. Y pues el doctorado estoy ahí mismo. ok, qué chido, fíjate eso. A veces me toca mucho o me tocó mucho durante mi carrera, la licenciatura, obviamente la maestría, doctorado, encontrarme casi muy poca gente de Guanajuato, casi todo el mundo son foráneos. Entonces, pues que alguien más de Guanajuato diga, está en una carrera de ciencias, pues qué gusto. Porque Sí, yo también soy de Guanajuato capital, entonces, bueno, eso también me llena de emoción. sí. Eh, Tú también, y que es la finalidad principal de esta entrevista contigo, de esta plática contigo, es que has emprendido algunos proyectos. ¿De qué se han tratado? Bueno, mi primer proyecto como de emprendimiento fue en la licenciatura. Ujú. Empecé a trabajar, yo trabajaba en cultivo in vitro de plantas, entonces veía algunas limitantes al cultivar las plantas, como que tenía que hacer muchos pasos manuales. Entonces, como que ese era un limitante de hacerlo o no hacerlo bien. Entonces, mi primer emprendimiento fue en hacer un bioreactor específico para el cultivo de plantas. O sea, pero todo esto con materiales reciclables, o sea, que saliera muy barato.
Normalmente un bioreactor para plantas te viene costando pues arriba de $1,000. Órale. Y en este caso, pues yo quería hacerlo y el costo total era como de 140 pesos a mí, que me costaba hacer este bioreactor, Fabricarlo, ¿no? fabricarlo. Entonces, pues lo llevé a pruebas. Bueno, primero hice los diseños en computadora. Estos diseños los llevé a pruebas y empecé a una capacitación de un programa de la universidad que se llamaba Polincubate, donde te iban a apoyar a seguir el proyecto, como toda la línea del proyecto para llevarlo a una patente. Lamentablemente, pues como sabemos, las patentes son algo caros, entonces Sí. me quedé en la fabricación, o sea, tengo el prototipo, lo llevé a pruebas, pero pues no lo logré patentar. Y fue cuando ingresé a la maestría, dije, bueno, también me interesa mucho la ciencia, entonces puedo generar algo de dinero mientras estoy en la maestría para seguir con estos proyectos. Órale, ¿y lograste vender algo o simplemente dijiste, bueno, como no tengo la patente, mejor no lo vendo porque alguien más lo vaya a tomar? Lo llevé a algunas entrevistas con algunos investigadores que les llamaba la atención el producto. Lamentablemente, pues son pocos los que trabajan. Bueno, hay muchos que trabajan con plantas, pero son pocos los que trabajan con cultivo in vitro. Ok, Entonces, pues solamente se lo llegué a mostrar, obviamente con firma de carta de confidencialidad y todo. claro. Y pues fue hasta donde llegué. Ok, pero aquí vemos la importancia, por un lado, de proteger tu desarrollo, ¿no? O sea, por un lado, no lo has sacado al mercado, obviamente, porque no tienes el dinero para la patente y eso te protegería mucho. Y por otro lado, decir, te lo muestro, pero solo hasta esta parte y no puedes decir nada, ¿no? Sí. ¿Eso te asesoraron en Polincúbate o fue algo que tú fuiste viendo en otro lado o cómo fue ese proceso? No, todo eso nos daban pláticas, tanto de emprendimiento, nos daban pláticas de protección intelectual, nos daban pláticas de cómo llevar a cabo tu proyecto y también pláticas de cómo obtener dinero para tu proyecto, o sea, cómo vender tu proyecto para que te apoyen, o sea, inversionistas. Y entonces en esas clases, bueno, en esas prácticas nos asesoraron de que nunca le enseñáramos, así lo confiáramos a la persona lo máximo, no se lo enseñáramos sin que nos firmara una carta de confidencialidad. Claro. Sí, porque al no tener tú la patente, o sea, no tendrías la manera, si no te firmó algo, de decir, oye, es que esto yo te lo mostré y tú lo estás haciendo, ¿no? Es como, mira, y entonces ya lo vi y lo replico. Entonces con eso tú dices, mira, yo sí te lo mostré, ¿no? Y eso te Sí, ampara legalmente. sí tengo las cartas firmadas y todo, entonces pues eso no pienso compartirlo con nadie porque pues, son documentos que me avalan a decir que yo empecé con este proyecto. O sea, entonces digamos que no es que lo hayas dejado, sino está en pausa en lo que pues, consigues el dinero para poder desarrollarlo ya, ¿no? Sí, sí, lo dejé un poquito en pausa también por los tiempos de la maestría, o sea que sí, era un poco exigente. Y mi compañera con la que trabajaba, bueno, esto no lo hice solo, Claro. sino trabajaba con una compañera que me ayudaba. Ella también se dedicó, pero al emprendimiento en un parque de tecnología. Ok. Entonces también por eso lo detuvimos un poco, porque ella está también trabajando. Órale, y tú dices un bioreactor. En términos comunes, ¿qué significa el tener un bioreactor? ¿Qué significa? Bueno, sí se escucha un poco la palabra compleja, pero Sí, en sí, pues se podría decir que es, ¿cómo lo explico más fácil? Se podría decir que es como una olla donde vas a crecer algo, ¿no? O sea, como un frasco, un contenedor, donde está creciendo algo, está creciendo vida. En términos ok. generales, es como un fermentador de cerveza, donde tú pones la cerveza y le pones la levadura y entonces te empieza a crecer para producir, hacer un producto final. O sea, es, digamos que un similar, eh, no sé, el aguamiel o cuando tú tienes el pulque, lo puedes dejar ahí reposar y se hace el pulque. Pero si tú lo haces en un olla express, por así decirlo, pues es un bioreactor porque estás acelerando las cosas, ¿no? O bueno, o Sí, los dos serían. sí, lo único que necesitas para que sea un bioreactor es que sea controlado el ambiente. Entonces, pues sí, simplemente necesitas controlar de alguna manera la temperatura, el pH y estas condiciones. O sea que sí, la olla express, a diferencia del pulque o de dejarlo ahí, o sea que controlas todo, ¿no? Sí, estás controlando más la actividad de los microorganismos. Y con eso tú estarías modificando la planta o estarías, o sea, ¿o qué, en qué se beneficia?
¿En qué se beneficia normalmente en los cultivos de plantas? Pues tú le agregas ciertas, se les llama, bueno, no sé cómo decirlo normalmente, pero se les agregan aditivos para que crezcan mejor. Entonces, normalmente lo que tú haces es agregarle los aditivos al medio y pues sumerges manualmente tú las plantas. En este caso, pues yo lo hacía que el aditivo se agregara automáticamente cada cierto periodo de tiempo, Órale. O sea, y el eso, medio para que crezca. fíjate, eso me viene muy a la mente ahorita que está muy sonado lo de si la biotecnología es buena, es mala o si la quitan y cosas como esas, que el hecho de quitarle el nombre, pues, quizás no pasa mucho, ¿no? No hay como tanto problema, pero lo que sí es que me suena mucho el que no necesariamente tienes que modificar una planta, o sea, no tienes que hacerle nada a su ADN para que sea biotecnología, ¿no? O sea, puedes trabajarla desde este otro punto, o sea, teniendo las cosas controladas, como dices. Sí, ese es un punto, creo que es un punto controversial, porque pues estamos en contra, bueno, ahorita estamos en una ley antitransgénicos, que pues no vemos los dos lados, ¿no? El lado bueno o el lado malo. Simplemente nos vamos a lo que dicen las noticias. Y entonces, pues sí, una parte podría ser, esta técnica podrías trabajar tanto con plantas modificadas como plantas sin modificar, porque el aditivo podría ser algún antibiótico específico que le modificaron a la planta para que resista cierta bacteria o para que resista cierta plaga, o simplemente puede ser un aditivo para que crezca mejor, o sea, que se desarrolle mejor, que produzca mejores frutas, que produzca mejor o mejor tallo, dependiendo de la planta que estés trabajando. Sí, y al final de cuentas, o sea, no tiene por qué ser un aditivo súper tóxico, que luego algunos están satanizados, que yo leo los reportes y digo, no está tan definido si está mal o no, pero aún así, dejando de fuera todos esos, tú un aditivo puede ser uno ya súper utilizado, hasta quizás orgánico, y lo único que haces es controlar la aplicación, ¿no? O sea, eso también se puede. Sí, de hecho pueden ser aditivos como el azúcar, simplemente que una planta necesita más azúcar para crecer, que necesita mejor temperatura, que puede ser un poquito más ácido el medio, le puedes agregar un ácido cítrico, que es el que tienen las naranjas, tienen las Claro. mandarinas, o pues sí, o sea, simplemente no son cosas que sean súper tóxicas o un agente súper tóxico que le vaya a hacer daño a la planta o a la persona que probablemente la pueda consumir o sí. Claro. Sí, fíjate que qué chido que mencionas eso porque yo no me había imaginado, o sea, cuando dicen la palabra aditivo, yo pues, me imagino un montón de cosas. Obviamente yo cuando estaba estudiando, cuando trabajé en la industria, veía aditivos y es aditivos de muchos tipos, pero nunca me había imaginado que para las plantas un aditivo podía ser el azúcar. O sea, hasta eso está bien chido, ¿no? Sí, sí, o sea, el azúcar, pues necesitan azúcar para crecer, entonces, pues les agregas literalmente azúcar. Eso obviamente las plantas en la tierra la obtienen de otra forma, pero si tú la agregas directamente, pues crecen en este medio, Sí, sí. en esta condición. Y pues qué chido, porque eso, sobre todo a mí lo que me resalta es el hecho de ponerle nombres tan fuertes, bueno, no tan fuertes, pero tan técnicos, pues es lo que nosotros necesitamos en la ciencia, ¿no? Comunicarnos en lenguaje técnico. Pero a veces eso saca como mucho de onda a la gente y piensa que, y decir, no, es que un aditivo o un químico o un catalizador, o sea, tú piensas en catalizador y a lo mejor piensas en el catalizador del coche y que te vas a tomar algo, ¿no? Del coche. O Sí. sea, todo ese tipo de cosas que digo, bueno, deberíamos hacer como un poquito más trabajo para eso. Y sobre todo en esta parte de la biotecnología que no es mala, o sea, no habría por qué estigmatizarla de algo malo. Y aún así, aunque modificaras genéticamente, pues nos ha beneficiado mucho, ¿no? Sí, pues sí. O sea, los genéticos, microorganismos, bueno, las plantas genéticamente modificadas las hemos visto, bueno, las hemos consumido desde hace décadas, pero pues no había sido tan sonado como hasta ahora Claro, sí, el fíjate, detalle. el único argumento que a mí me pareció así como muy fuerte, muy interesante y que no fue tendencioso, o sea, siempre escucho como, no, si es bueno, no, es malo, fue de un agrónomo, un ingeniero agrónomo que decía, yo no los utilizo los nuevos, o sea, los que ya tienen mucho tiempo sí, que están comprobados que no hacen daño, pero los nuevos organismos genéticamente modificados, porque no estoy seguro de qué sucede en la interacción con el suelo, en cómo va a modificar la biota del suelo y todo eso. Entonces, como no estoy seguro, pues prefiero no usarlos.
no dijo es bueno o es malo, se quedó así como en un punto intermedio. Y esa declaración se me hizo así como, wow, o sea, nunca había escuchado a alguien que no los usara con un argumento tan profundo, ¿no? O sea, no nos detenemos a pensar en esas cosas, pero pues bueno, no sé, ahí tú qué piensas, ¿no? Que hay que probarlos, no hay que probarlos, se tienen que A mí, utilizar. bueno, estoy en un laboratorio, pues en el Angevio, se dedican, hay muchos investigadores, pues tenemos pues, al que llaman papá de los transgénicos, que es Luis Herrera Estrella, que fue uno de los principales impulsores de los transgénicos y que hizo las principales investigaciones en el mundo para estos microorganismos. Y creo que el problema es, como tú dices, la comunicación de la ciencia a la persona. Normalmente nosotros lo que vemos es una noticia en Facebook, una noticia en una revista que dice los transgénicos son malos porque a una ratita le salió tumor. Creo que es uno de los casos más sonados, ¿no? Que salió en una revista de estas populares mexicanas y que decía que las ratitas generaban tumores después de comer cierto maíz transgénico. Claro, Y creo que si la comunicación científica hubiera sido más buena, hubieran dicho que, o tal vez la nota no fuera tan tendenciosa, bueno, eso ya no podría decirlo yo. Pero por decir, si tú lees el artículo científico, explicaban que hicieron miles de combinaciones para las plantas transgénicas y de estas miles de combinaciones, menos del 1% generó alguna mutación. Entonces descartan se podría decir, las que están generando mutaciones y vuelven a claro, hacer las pruebas y ya no generan ninguna mutación. claro, Entonces, y pues lo que se me hace un poco así como triste es que la nota lo único que leyó es esto, ¿no? Esta parte donde claro. menos del 1% generaban este problema. Sí, o sea, Entonces creo que sí es muy importante. tomó las que estaban haciendo daño, es decir, de miles, no sé, ni siquiera 10 les hizo daño. O sea, Sí, y ahora que estamos viendo con la actual pandemia, yo veo, hay una vacuna con el 90% y es esperanzadora, ¿no? Entonces, ¿cómo a favor, o sea, a tu favor tomas las notas, ¿no? sí, cómo modificas la nota para que sea. Y creo que en este caso ha habido muchos. O sea, ha habido, por decir, de los que dicen que se envenena el agua y las poblaciones de cierta región se murieron porque tenían contaminación, ¿no? Por los transgénicos. Esa es la nota. Cuando tú lees la parte, y creo que también es una problemática, los transgénicos, los primeros transgénicos se hicieron muy resistentes a las plantas, pues, a los herbicidas. Entonces, el transgénico en sí no era lo que hacía daño, sino el herbicida que estaban usando alrededor de la planta. Claro. Entonces, esto estaba contaminando los mantos acuíferos y fue lo que generó el daño. Pero en sí, la planta transgénica no fue la que hizo el daño, sino el herbicida, que esto es lo que usan mucho estas grandes empresas como Monsanto, Sí, yo que ahí para eso veo muchos de los activistas que están en contra de los transgénicos, o sea, utilizan estas estrategias, o sea, argumentos que me parecen que no son tan sólidos, no digo que no sean válidos, solamente digo que no son sólidos, para argumentar en contra de algo que podría ser económico. Y eso para mí lo único que ocasiona es que le tengas temor ahora a toda la ciencia, ¿no? Que dicen, soltaron un químico, bueno, y un químico, pues yo soy un químico, ¿no? Tú eres un sí, bioquímico, más que una sustancia, y una sustancia química, pues es el agua, es el jabón de trastes, ¿no? Y son sustancias con las que estamos súper en contacto, ¿no? sí, para mí se me hace muy importante eso que mencionas de la comunicación, porque creo que nos falta mucho a los que estamos estudiando ciencia en comunicar esta parte, o sea, que sea entendible lo que haces y que no crean que estás haciendo algún daño, que estás haciendo algo mal. Sí, sí, o sea, y eso, y sobre todo, creo que la finalidad de muchos es mejorar la calidad de vida. O sea, en tu caso es mejorar un proceso. Si tú mejoras un proceso, pues disminuyes la energía que se gasta, o sea, disminuyes los recursos que se utilizan y todo eso. Y eso es al final lo trascendental de la ciencia, de que se hace o se organiza todo para poder mejorar como sociedad. Sí, es muy, muy importante. También te puedo contar otra anécdota. Cuando hice los muestreos en la maestría de levaduras, pues en todos lados, fui a todas las regiones, entonces conocí una diversidad cultural muy, muy grande, principalmente en Oaxaca, que es uno de los estados más productores de mezcal. Claro, Entonces, cuando fui al sur de Oaxaca a tomar muestras de levaduras, platicando con el señor que produce el mezcal, le digo que yo vengo a recolectar levaduras, y le expliqué así a manera clara. De hecho, llevábamos folletitos muy explicativos para que vieran
que no estábamos haciendo daño, que no queríamos hacerlo con fines comerciales, o sea, que lo queríamos hacer a nivel básico, a nivel ciencia. Y el señor lo primero que me comenta es que su tina estaba limpia. Hasta me dio así como, mi tina no tiene nada de microorganismos, está pura, solo tengo la planta y está generando mi mezcal. Y pues yo lo único que le dije, pues es que para producir el mezcal tú lo que ocupas es un microorganismo que se va a comer el azúcar de tu agave y la va a convertir en alcohol para que tú tengas que vender. Y no lo saqué de ahí, o sea, literalmente me dijo, no, de verdad no vas a encontrar nada y te espero en un mes para que me dé los resultados para que veas que no tengo nada. Y pues, bueno, esas son como que ideas muy arraigadas que tú no puedes cambiar, que es difícilmente cambias, ¿no? Claro, sí, que al final de cuentas eso, o sea, yo lo que veo es una de dos, te acercas a la ciencia porque te gusta, bueno, o tres quizás, porque te gusta, porque te obligan en la escuela cuando no estudias una carrera de ciencia, o finalmente porque le ves alguna utilidad. Y entonces, si nosotros pudiéramos tener esa información de manera más profunda, o sea, como sociedad, sabríamos la utilidad y nos acercaríamos más, podríamos hacer mejores cosas, ¿no? Por ejemplo, el hacer un mejor agave, decir, bueno, pues creo que si controlo esto, siempre lo voy a tener a veces perdería la calidad artesanal, pero pues tendrías una mejor producción, ¿no? O sea, si no lo llevas a industrial, pues puedes seguir haciéndolo. Sí, por decir un caso muy típico es el rendimiento. Tú necesitas alrededor de 11 a 13 kilos de agave para producir un litro de mezcal. En Sí, cambio, las tequileras ocupan que tienen un proceso más industrial, ocupan entre 5 a 6 kilos para un litro. Entonces, sí, sí. si Y tú eso, logras bajar esos rendimientos, pues sería una maravilla. ¿no? Y eso es, disminuyes los campos de cultivo, ¿no? O sea, tú dices, si tengo esa producción anual de tequila, en lugar de necesitar, pues, lo haces a la mitad, en lugar de necesitar 10 hectáreas, necesito 5 hectáreas solamente. Y entonces eso también, pues, beneficia a la sociedad, ¿no? Sí, aparte también hay un punto muy importante, la mayoría del mezcal se produce con agaves silvestres, o sea, que quiero decir que son agaves que encuentras en el cerro, o sea, que no fueron cultivados, que son naturales. Entonces también este impacto negativo que está obteniendo el boom del mezcal podría haberse beneficiado con esto. O sea, literalmente podrías proteger o conservar más los agaves, que muchos de estos están en peligro de extinción y se utilizan para producir una variedad. Que estos mezcales, ya digo, estos agaves en peligro de extinción, su rendimiento es como de 23 kilos para un litro. Órale, Entonces es impresionante la digamos que diferencia. sí, yo hace unas semanas platicábamos también con un productor de mezcal y obviamente para que fuera artesanal necesitas que ciertos procesos sigan siendo artesanales y los demás ya los puedes hacer de manera semi-industrializada. Y si tú puedes mejorar esos procesos que no te van a quitar la denominación de artesanal, a través de este tipo de procesos que tú nos mencionas, pues estaría súper chido, ¿no? O sea, eso es algo que estaría más que interesante y que, como bien lo dices, si es silvestre, lo que haría sería pues utilizar menos agaves silvestres, darías más tiempo para que se reproduzcan y entonces podrías mantener un equilibrio que ahora, si seguimos consumiendo mezcal, bueno, yo hace mucho que no tomo mezcal, estaría bueno hacerlo. Eh, podríamos, o sea, conservar el ambiente, ¿no? Decir, bueno, seguimos consumiendo, pero con una manera más consciente. Sí, también, o sea, es un impacto porque no solo estás tomando las piñas, sino estás quitando la etapa reproductiva del agave, que lo que hace que es cuando florece, bueno, no sé el término correcto, pero creo que sí es cuando Sí, florece, este, genera pues el néctar que utilizan mucho los murciélagos y muchos polinizadores como las abejas. Entonces, si estás quitando también esa parte, estás dañando mucho a los polinizadores de ciertas regiones, que pues en Oaxaca hay muchísimos murciélagos. sí, sí. Entonces eh, pues sí, o sea, es un grave problema. Y eso fíjate que es algo que a veces no volteamos a ver, pensamos que el hecho de que sea artesanal o que sea ancestral o que sea natural de cierta manera es como, Orgánico bueno, también, como le orgánico mencionan. no va a afectar al ambiente y vemos que por más artesanal que sea, podría seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, no quiero decir que esté mal que existan y que no debieran existir, sino que podríamos ayudar desde la ciencia ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, podrías ayudar cultivando agaves para que ya no sean silvestres, cualquier variedad de agave. Podrías ayudar a los rendimientos.
podría haber muchos puntos que en la norma oficial para producción de mezcal artesanal, pues podrías no influir, pues. Claro. Eh, Hay ciertos puntos en los que pues puedes introducirte sin quitarle esa característica de artesanal y puedes ayudar mucho a la producción y al ambiente. Creo que lo más importante ahorita es el ambiente antes de la producción. O sea que eso, o sea, fíjate que de rebote tocamos un tema que también para emprendedores es importante y es la conciencia que puedes hacer desde antes de comenzar con tu proyecto. Decir, ok, lo quiero hacer, quiero seguirlo haciendo artesanal y pues de cierta manera puedo tratar de disminuir el impacto, o sea, no por el hecho de que digas, ya es natural y es artesano, pues ya va a ser cuidar el ambiente, sino que podrías tomar esto en cuenta. O sea, que eso es otro de los aspectos que me parece muy interesante de estar aquí platicando contigo, que eso es algo que podríamos revisar siempre que empezamos un emprendimiento. Sí, creo que pues, nuestra huella ecológica es muy importante para una empresa. Creo que eso también lo vemos en emprendimiento desde el principio, que es algo que muchos no se toman en cuenta, así como mencionas, que el decir que ya es orgánico, que ya es natural, pues no estás teniendo en cuenta todos los daños que estás haciendo, ¿no? Simplemente estás pues diciendo que es mejor porque es natural, orgánico, artesanal, pero pues no ves el detrás, que podría contener muchas más cosas como estas que menciono de los mezcales. Claro, porque fíjate que yo veía la norma para poder llamar algo orgánico y significa que no entren plásticos y que no entren cosas artificiales en su fabricación. Y a veces hay cosas, y sobre todo, solamente se pueden llamar orgánicos las cosas que vas a consumir, o sea, no lo que te pones en la, o sea, no el lavatrastes, no el shampoo, no el jabón. Y muchas veces terminan llamándole orgánico a todo y digo, bueno, o sea, por norma, solo puede llamarse orgánico lo que te comes, ¿no? O sea, y eso también es algo importante de revisar, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Yo he visto hasta aguas que te vas a tomar que dicen orgánico, que ya le elevan el precio y están explotando un manantial de una zona que podría estar en peligro en peligro el agua que está en esa zona o los mantos acuíferos de esa zona. Y tú nada más por decir que la tomaste de ahí, estás llamándolo orgánico y lo estás vendiendo, estás explotando, pues estás haciendo algo que no es muy correcto. Claro, y luego, bueno, otro tema ya que no sé si sea tan bueno meterse por cuestiones de tantas filosofías que hay, es lo orgánico, que se piensa que el hecho de decir es orgánico ya es bueno cuando a veces hay más implicaciones, ¿no? Sí, o sea, tienes ciertos procesos que te van a llevar más costos, más dinero, más recursos, no sé. O sea, no digo que todo lo orgánico sea malo, pero sí hay detalles en llamarlo orgánico. Claro, o sea, yo ahí lo único que acotaría sería, antes de llamarlo orgánico o llamarlo de cualquier otra manera o de estigmatizar, que fueran sustentables realmente, o sea, más que orgánico, de ser que fuera sustentable y lo menos perjudicial, sea natural o no, porque a veces lo natural, pues el petróleo es natural, ¿no? El Ajá. petróleo crudo, entonces no te vas a tomar un petróleo y pues todas esas cosas. Hay plantas que son tóxicas y son naturales. Entonces, pues Entonces bueno, los metales son naturales y no claro, nos los ¿no? comemos. Sí, sí, o sea que eso también, o sea, antes de pensar en decir si es orgánico es bueno o si es artificial es malo, pues ver qué tan sustentable y qué tan malo para la salud puede ser, ¿no? Sí, creo que eso es algo que también podrían todos los emprendedores ver, o sea, en una página decir su huella ecológica, qué tanto estoy gastando en recursos para producir lo que estoy vendiendo. Creo que también es una parte muy, muy importante. Sí, porque hay calculadores de huella ecológica. ¿Qué es así a grandes rasgos? ¿Qué es la huella ecológica? Pues bueno, no tengo la definición así exacta, pero podría decir que es lo que consumo, es tu, tu huella de carbono, lo que estás consumiendo. O sea, bueno, no estoy seguro si es esa la respuesta correcta, pero Pero, sí son los recursos que consumes para producir un cierto producto o tú mismo en tu casa cuánta energía estás consumiendo para hacer tus actividades. sí, o sea, los recursos que indirectamente afectan el ambiente, ¿no? O sea, los recursos que tú consumes. Sí. O sea, como el ambiente que se desgastó por hacer esta sudadera que tengo puesta o para hacer la computadora en la que estamos hablando, o todo eso, ¿no? O las bolsas ecológicas, que su huella, o sea, su rastro de agua es mucho mayor a producir una bolsa de plástico, pero como ahora lo vemos como natural y ecológico traer una bolsa de tela,
Mm. en lugar de una bolsa de plástico, pues también puede ser una Fíjate implicación que a ahí largo plazo mayor. a, a lo que, a lo que es interesante este punto, porque a lo que es interesante llegar es cómo, más que decir por qué es plástico es malo, es decir, cómo podemos hacer algo bueno con ese plástico. Que ahí entra mucho en juego lo que le llaman ahora la economía circular, es que tú cuando vas a diseñar un producto, piensas en qué vas a hacer cuando ya se consumió ese producto y cómo lo puedes retomar para que tu cadena de producción sea sustentable, ¿no? Sí, creo que es muy interesante. O sea, ¿qué vamos a hacer con los residuos? ¿Cómo se van a tratar los residuos para que no tengas tanto impacto, ¿no? Sí, o sea, eso, la idea, y es ahí donde también entran muchos aspectos de que yo he visto de la biotecnología en algunas empresas, que es, por ejemplo, hay empresas que producen ajo y que su residuo son los ajos que ya están medio feitos y luego las cáscaras del ajo y todo eso es residuo y no hay qué hacer con ello. Y tú le puedes dar un tratamiento y quizás de ahí sacar un insecticida natural o un plaguicida natural o puedes hacer papel, o puedes hacer un montón de cosas que a eso haría tu empresa más sustentable. Pero como no hay esta como conexión, o sea, no digo que no existan los procesos, sino no hay una conexión tan fuerte como en algunos otros sitios, pierdes de vista lo que podrías hacer, ¿no? Sí, y ese punto, por decir, también me tocó en una de las empresas más grandes de producción de mezcal que visité. Bueno, el año pasado que estuve con ellos me platicaban, oye, yo tengo estos residuos, o sea, ellos, el bagazo ellos le llaman, que es el agave, o las fibras del agave que ya no ocupan, pues ellos lo tienen que desechar, y normalmente lo que hace la gente es tirarlo al río que les queda más cercano. Mm. Pero es un problema muy grave porque este es muy ácido, o sea, es un compuesto muy, muy ácido. O sea, el pH pues es bajísimo, alrededor de entre 3 y 4, lo cual pues estarías dañando mucho el agua que está en esos ríos. Entonces ella me platicaba, oye, ¿qué hago con esto? O sea, su único tratamiento de ahorita pues es un tratamiento químico, le echan cal para neutralizarlo y luego lo desperdician. Pero me dice, yo pues hago toneladas al año de esto que se podría utilizar. Entonces, pues por decir ahí podría decir, ok, ellos están preocupados, pero pues no quieren invertir tanto en hacer este tratamiento, ¿no? Y creo que pues puedes buscar soluciones, simplemente producir bioetanol a partir de esos residuos. Claro. Y creo que es una parte también interesante que me llama la atención al final de mi proyecto, porque estamos encontrando resistencias a ciertos compuestos que se producen mucho en las maderas o en ciertos residuos como los de bagazo del maíz que utilizan para producir bioetanol. Entonces, si logramos encontrar una levadura que sea resistente a estos compuestos, puedes obtener un mayor rendimiento de producción de bioetanol, contaminando menos. O sea, no por ser Claro. bioetanol va a ser más sano, sino, este, o vas a gastar menos recursos. Tal vez gastas un poquito más, pero si lo logras producir mejor, pues va a ser mucho mejor esta producción. Sí, porque fíjate que hace unos años estaba, cuando se puso, o cuando inició la moda, o la tendencia más bien, de usar bioetanol, es que se producían ciertos cultivos para generar bioetanol y decías, oye, pero esos cultivos no los podemos comer. O sea, ¿por qué los desarrollas cuando podrías hacer o mejorar estos procesos con residuos, ¿no? ¿Qué es lo que mencionas? O sea, un montón de cosas en las que puede impactar y que puedes tomar en cuenta antes de iniciar tu emprendimiento. Sí, claro, esos son detalles que pues tal vez no tomamos en cuenta porque nosotros tenemos una idea y lo quieres aplicar, pero nunca ves todo lo que podrías hacer antes para ayudar tanto a ti económicamente como al ambiente. Órale. Oye, ¿y ahorita tienes algún otro proyecto además de la maestría y del doctorado? Perdón. Bueno, sí, claro, cuando pues era muy importante que nosotros trabajamos con levaduras, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues hacer algo con las levaduras, si pues los mayores procesos del mundo se hacen con levaduras, ¿por qué no hacer algo nosotros? Y entonces surgió esta idea con unos amigos que estaban dentro del laboratorio. Ellos empezaron a hacer cerveza casera, o sea, Ok. pues simplemente, pues empezaban con lotes pequeños y entonces, pues llevamos con este proyecto alrededor de 2 a 3 años, no Mm. recuerdo bien, en la que lo comenzaron compañeros de laboratorio, que luego nos convertimos en amigos, y pues lo retomamos muy poco porque pues lo hacíamos normalmente en el laboratorio, lotes experimentales para ver cómo nos quedaba la cerveza, y hacíamos pues alrededor de 40 litros
sí, como 40 litros cada 2 meses, ¿no? Que es muy, muy Órale. poquito. Entonces ahorita, pues en los tiempos de pandemia, pues dije, bueno, propuse así de, ¿por qué no llevarlo a algo más, ¿no? ¿Por qué no hacer más? ¿Por qué no ver las aplicaciones que podría tenerle estas, bueno, ver los mejores rendimientos de las levaduras y producir una mejor cerveza? Y de ahí surgió esta, que ya teníamos el nombre desde hace antes, pero tenemos haciendo esta pequeña cerveza que se llama, creo que mi cámara es mala, Longeva. pero se llama Longeva. Órale. Entonces, pues ahorita o sea, estoy empezando ahorita. Mis compañeros, pues por la pandemia no pueden ayudarme. Entonces Ajá. ahorita lo estoy haciendo solo. Y pues sí, estoy logrando producir un poquito más, o sea, de esos 40 litros, pero cada mes. Ok, ok. Entonces, estamos haciendo estos lotes experimentales que apenas llevamos 3 producciones y está procesándose la cuarta. Órale, y o sea, todavía no comercializas, estás viendo cómo funciona, eh, Sí, ahorita todavía no empiezo a comercializar así en forma, necesitamos todos los permisos. Ahorita claro, simplemente pues estoy con amigos que les las ofrezco para que la prueben. Algunas personas pues la compran, pero como donativo para seguir haciendo los experimentos, ok. sobre todo para cubrir el coste, ¿no? El Sí, coste de producción. sí, porque supongo yo, o sea, esos envases son específicos para la cerveza, no es como que tenías en tu casa un envase y lo rellenaste, ¿no? No, no, o sea, tuvimos que comprar, pues algunas cosas como lo hacíamos experimentalmente en el laboratorio, las teníamos allá. Entonces se tuvieron que comprar otras cosas para hacerlo en casa. Claro, Y pues sí, o sea, sí requiere cierta inversión. Nuestra inversión inicial fue, yo creo, calculo como 45,000 pesos para pues sí hacer es. este pequeño proceso. Pero está muy controlado, o sea, tenemos un fermentador que controla la temperatura, que eso nos ayuda a mejorar la calidad de la cerveza. Este, pues sí, o sea, sí tenemos como que le invertimos un poquito para hacer mejor cerveza. Órale, ¿y en qué proceso del registro vas? Apenas estoy viendo, normalmente pues tengo que registrarme ante el SAT, pero como los problemas que si estoy haciendo un doctorado no puedo hacerme registrarme ante el SAT y tener algún otro ingreso, pues eso me está complicando las cosas. Y pues estoy buscando algunos de los apoyos que da, por ejemplo, el gobierno del estado de Guanajuato sobre las marcas Guanajuato que te pueden apoyar Claro, en registrar los productos y todo este tipo de cosas. Entonces, yo calculo que si funciona esto bien y tenemos buena aprobación de la gente, pues empezar el siguiente año comprando, bueno, registrándonos ante el SAT y empezar a pagar ¿cómo se llaman? Los permisos para producción de cerveza artesanal. bueno, entonces, ¿eso lo estás haciendo en un lugar especial o todavía estás como en tu casa? ¿En dónde lo estás haciendo? Ahorita de apenas es en mi casa, o sea, Ok, simplemente estoy haciéndolo en mi casa, pero sí tenemos la idea de poner una planta un poquito más en forma, o sea, de invertirle un poquito más. adaptaste un espacio que dijiste aquí voy a hacer las pruebas y vamos a arrancar y luego ya a Sí, escalar. literalmente les dije a mis padres, me prestan este lugar y pues ahí tengo conectado el fermentador, ahí tengo conectado pues ahí macero, entonces adapté ciertas cosas que había en casa para hacerlo más rápido. Órale, pero entonces, o sea, lo chido es que te apoyaron, que te dijeron, va, o sea, aquí está, no te detengas. Invertir es súper importante, digo, a veces sí necesitas un poquito más de dinero, pero como bien lo dices, hay apoyos gubernamentales que te pueden servir, ¿no? Y es a lo que estás aspirando. Sí, sí, claro, o sea, la inversión inicial pues no la hice solo, o sea, también mi jefe de laboratorio nos apoyó con el fermentador, que es lo más caro, y entre Órale, nosotros pues fuimos comprando poco a poquito equipos, o sea, poco a poquito fuimos comprando ciertos equipos, también el apoyo de mi padre que me dio dinero para comprar otras cosas que faltaban, me dio para empezar estos lotes experimentales ahorita en pandemia, o sea, estos órale. primeros maltas, porque pues sí, sí se lleva cierto dinero para producir, y estamos produciendo 23 litros por como cada 3 semanas, entonces está bien, o sea, Sí, sí, llevamos. porque eso te pide, ¿no? Para el registro que hayas hecho algunos lotes piloto para ver cómo funciona y todo eso. Supongo que también haces pruebas de anaquel o todavía está en proceso. ¿Cómo? No te entendí, perdón. Pero si estás haciendo pruebas de anaquel, o sea, de conservación y todo eso, de cuánto tiempo puede durar Sí, eso ya almacenado. las habíamos hecho antes y sabemos que pues nuestra cerveza puede durar así sin enfriar hasta 6 meses antes de que el sabor
no se echa a perder, sino el sabor tiene un sabor desagradable. Ok. Entonces ya sabemos que 6 meses es la fecha de caducidad, pero pues normalmente las cervezas no duran tanto, ¿no? No, Se acaban más rápido de lo que la produce. más rápido de la que produzco. Órale, y otra cosa súper importante que mencionas es lo del SAT. O sea, a veces queremos volar antes de caminar y es importante también revisar todos estos requisitos que se necesitan para poder arrancar con un proyecto de estos, ¿no? O sea, ¿tú lo sabías desde antes o apenas que llevas a arrancar lo revisaste? No, ya lo sabía más o menos por las clases de emprendimiento que había tomado en la licenciatura. Entonces ya sabía que había cierto registro. Lo que no sabía, por decir, eran los permisos para fábricas de producción de cerveza artesanal. Conozco a varias personas que hacen cerveza artesanal y todos me comentaban que no tienen el permiso. Digo, pero pues para hacer las cosas bien, pues necesitas, Claro. por cualquier cosa, tener todos los permisos, ¿no? Sí, claro, y eso. Y algo que me parece muy importante es que pues tener todo en regla porque a veces puede pasar algo que no controlaste y pues, o sea, como es algo que tú consumes, pues puedes afectar a alguien más, ¿no? O sea, no es como decir, ah, pues saqué una colonia que pues nada más te la pones y lo más que puede pasar es una alergia. Acá estás tomando algo, ¿no? Sí, sí, porque tienes que ver los procesos como la producción de metanol y todas estas cosas que podrían ser dañinos para las personas, ¿no? Eso, Que pues bueno, bueno, lo controlas bastante bien con el fermentador, por eso tenemos el fermentador para evitar que la fermentación se pase a producción de metanol en lugar del etanol. órale, qué chido. Y tú, saliéndonos ya un poco de esto tan como muy formal y todo eso, ¿tú siempre quisiste dedicarte a algo de ciencia? Dijiste, pues yo quiero, o en algún momento, ya cuando estabas en la prepa lo pensaste o tenías ahí, ¿qué querías hacer cuando eras niño? ¿Qué sé yo? O sea, ¿cómo llegaste? Sí, no, pues fue un tramo largo, pues fui cambiando como de ideas, ¿no? Como todos los niños. O sea, al principio quería ser, de niño pues era bombero, luego ya arquitecto y así fueron cambiando las cosas. Y por decir, mi guía principal fue en la prepa, donde pues como que no me encontraba, entonces como que tomaba todas las clases y no sabía qué era lo que quería en sí. Y conocí dos maestras muy buenas en la prepa una me daba biología y la otra me daba química. La de química pues me odiaba, pero me enseñó muy bien, me formó muy bien. ¿Quién era? Y la maestra Robelo, Ah, sí, 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 sí la conozco, sí. sí. Y la verdad le agradezco mucho porque ella como que me metió esta idea de estudiar ciencias, ¿no? O sea, de que sí tenía talento para la ciencia, y nada Órale. más necesitaba enfocarme, ¿no? Así como que echarle ganas a eso. O sea, de verdad, hacer las cosas. Y fue cuando también abrieron el Politécnico en biotecnología, porque no me decidía todavía si estudiar algo biológico, si estudiar algo químico, quería algo así, pero no sabía, o físico. Entonces llegó esta nueva carrera, investigué qué era y me llamó mucho la atención porque tienes un poco de todo, ¿no? Puedes aplicar muchas cosas Claro. dependiendo de lo que te quieres especializar. Y ya en la licenciatura, pues empecé a llevar muchas clases, pero de aplicación, ¿no? O sea, de procesos, de bioprocesos, de todo este tipo de cosas. Y conocí a la doctora Lisette Herrera, que me llevó en mi proyecto de licenciatura con el que me titulé, en trabajo de cultivo de plantas, y me empezó a enseñar un poco más la ciencia, ¿no? Como que la parte de investigar y no aplicarlo, o sea, de llevarlo a cabo. Y ella me guió para ir a ciertos congresos fuera del país, en los Órale. cuales pues me fue muy bien, o sea, me traía reconocimientos de mejores exposiciones y todo este tipo de cosas. Y me llamó un poco más también la parte de la ciencia. Fue en lo que decidí entrar a Simvestab. Dije, bueno, tengo esta gran posibilidad aquí cerca, uno de los mejores centros de investigación pues está muy cerca, entonces decidí entrar al Lanquebio y en la maestría pues me la he pasado muy muy bien, o sea, creo que me ha gustado mucho mi proyecto y la forma en cómo se ha llevado, las ramas que se pueden de la ciencia básica pasar a lo aplicado, que me gustaría aplicar un poco más en el doctorado de esas cosas. Claro que aparte, más allá de tu proyecto, te ha dado pues digamos, estas ganas de hacer otra cosa, que lo estás aplicando con tu cerveza, que ahorita estás en proceso de registro y todo eso, que también está muy chido, ¿no? Algo que te puede dar pues el camino de la ciencia, como bien lo dices.
Sí, es algo que pues muchas partes como que lo tomamos como que son dos cosas muy distintas, ¿no? Hacer ciencia o trabajar. Y creo que pues las dos cosas se pueden llevar bien de la mano si lo sabes guiar, ¿no? O sea, si sabes qué es lo que quieres de verdad. O sea, Claro. cómo podrías llevar a cabo estas cosas. Sí, que está súper chido y eso, conocer ese tipo de historias se me hace sorprendente, ¿no? O sea, no porque no se puedan llevar a cabo, sino porque son ejemplos muy grandes de que dices, puedo hacer algo y puedo encaminarme. Y bueno, antes de despedirnos, y para los que nos escuchan que no saben a qué más puede dedicarse un biotecnólogo, en qué áreas o en qué industrias podríamos encontrar a un biotecnólogo, además de lo que tú ya estás haciendo. Pues mayor parte pues es en producción de alimentos, o sea, muchos están trabajando en producción de alimentos. Bueno, hablo un poquito más de los compañeros que salieron de aquí, ¿no? Claro, Pero también hay gente que está trabajando en la industria química, hay gente que está trabajando, bueno, así como menciono, en procesos de calidad de diferentes industrias, están trabajando en, pues en ciencia, otros trabajan en sus propias empresas que hicieron de biofertilizantes, de bioinsecticidas. Entonces, creo que tienes una rama muy larga porque también te puedes dedicar a la ciencia médica, claro, ya ¿no? dependiendo de lo que tu enfoque. Sí, creo que las carreras de biotecnología es lo que te dan, ¿no? El camino para tú decidir hacia dónde quieres ir. Órale, que está súper bien eso porque eso, justo cuando la gente escucha biotecnología es como ya nos van a dar quién sabe qué en el agua, nos van a dar quién sabe qué en la comida y pues bueno, hay cosas que son aplicaciones muy importantes, muy interesantes y solo yo quiero rescatarlo del control de calidad, que el hecho de que exista esta parte de control de calidad que entran gente de muchas formaciones y es para justamente asegurar que la calidad de un producto sea la mejor. Obviamente, si lo vamos a consumir es más estricto, si nos lo vamos a inyectar en el caso de los medicamentos es más estricto todavía, Ujú. pero el hecho de que gente como biotecnólogos se estén dedicando al control de calidad me parece algo súper acertado y que nos asegura que tenemos productos buenos, ¿no? Sí, claro, o sea, sí tengo casi la mayoría de mis compañeros que salió de ahí se dedican al control de calidad en diferentes empresas de calidad mundial, pues. Claro, que bueno, eso súper importante. Pues bueno, Porfi, ha sido un gusto tremendo enterarme de todo lo que haces. Mm, Antes yo quisiera tomar, ¿qué edad tienes ahora? Tengo 28 años. 28 años, o sea, súper joven. A esta edad de estar haciendo, haber hecho un montón de proyectos, haber hecho un montón de cosas, pues es muy, muy interesante y muy bueno. Y aún así, aunque alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que tiene esa edad, dice, pues yo que apenas voy a empezar, no importa, ¿no? La edad es lo de menos. Pero bueno, el chiste es echarle ganas y aventarse, como veo que Porfi lo está haciendo. Sí, creo que la edad no importa, o sea, lo que importa son las ganas y la motivación por hacer algo. Bueno, Porfi, pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos en contacto pues que la gente nos siga escuchando. ¿Tienes página de Facebook de tus emprendimientos o lo tienes todavía pausado? Solo de la cerveza sí tengo una página, pero en Instagram. Ah, en Instagram, ok. Entonces, pues todos los contactos los vamos a poner ahí en la descripción para que sigan ahí la evolución de las cervezas. Si de repente quieren apoyar al proyecto y pues meterle una lanita para probar la cerveza y eso, pues échenle y ya cuando esté lanzada al mercado, pues anunciaremos también por ahí dónde la pueden consumir, dónde la pueden comprar, ¿no? Sí, claro, sí, adelante. Ahí podemos estar en contacto por la página. Órale, pues muchas gracias y nos vemos. Sí.